me sucedió a mí. Era yo un joven que lo tenía todo, pero con muchas ganas de juerga y de fiesta, y en mi mirada había ambiciones de grandeza. Sin medir las consecuencias de mi relación con las mujeres, empecé a buscar una salida y a encontrar refugio en las drogas y el alcohol. Pero a su vez me iba hundiendo en la más absoluta soledad, y no valoraba la amistad. No veía la salida, hasta que perdí las ganas de vivir. Me di cuenta demasiado tarde, y acabé en la cárcel agotado y vencido. Pensaba que todo lo que desencadenó mi entrada en prisión era una pesadilla, hasta que comprendí que era mi triste realidad. Ahora me encuentro entre rejas, y todavía no he llegado a entender por qué. ¿Qué sucedió en mi cabeza para no encontrar salida a una relación que me conducía a un final trágico? Pero tenía que enfrentarme a otra prueba más del destino y a la cruda realidad: la entrada en prisión. No veía la luz, todo era oscuridad. Es mi primera vez que estoy aquí, pero he descubierto que hay vida en este infierno de cemento, y que la vida es una batalla que se libra en cualquier campo, y que hay que luchar para ganarla y vivir. Comprendí con ayuda de Dios y amigos, exparejas y mi familia, que vale la pena luchar por vivir. Ellos me han dado el apoyo incondicional y el voto de confianza que necesitaba, y el aliento para seguir luchando. Y si antes no supe valorar la amistad, ahora me esfuerzo por darles lo mejor de mí. Y que a pesar de mi larga condena, tengo que mirar para adelante y aprender de los errores del pasado, y cicatrizar heridas que me ha dejado el destino en mi vida anterior. Mi mensaje es que a pesar de estar en el lugar más inhóspito de la tierra, y si encuentras el camino de la perseverancia y aprendes a diferenciar el mal del bien, descubres que hay que vivir y no renegar de tus errores, y forjarte un futuro estés donde estés. Y hoy estoy aquí, en un mundo distinto del de ahí afuera, diferente al que vivía, pero luchando para que el día que me toque reinsertarme a la sociedad, recuperar el tiempo perdido, con todos los seres queridos que han estado a mi lado y confiaron en mí en estos momentos difíciles de mi vida.